Hola, buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas de gracia y paz. Hablemos de cambios. El mundo está pasando por cambios. Cambios inesperados, cambios que no sabemos a dónde nos va a llevar. Sin embargo, todo cambio en las manos de Dios es productivo. Y rápidamente quiero llevarles a una reflexión. ¿Cómo puedo cambiar? ¿De qué manera puedo ser diferente? Porque hay personas que dicen, ya estoy harto de ser yo mismo o yo misma. Es necesario un cambio. Ahora, vamos por partes. Tenemos que entender que existen tres tipos de fruto. Y sabemos que el árbol crece, cambia, se transforma y da fruto. Y hablemos de fruto primero, para llegar al cambio. Existen tres tipos de fruto en esa vida. Está el natural, que son las frutas. Está el biológico, que son las personas. Y está el espiritual. Y el fruto espiritual está en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Y dice así la palabra, Gálatas 5, 22, 23, y todos la conocemos de eso, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo siempre he dicho, son 9 sabores de un mismo fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Significa, contra tales cosas no hay límite. No hay un límite para el amor, no hay un límite para la paciencia, no hay un límite para el gozo. Seamos todo lo que Dios quiere que seamos, pero en sus manos. Por eso el fruto es importante. Son 9 cualidades, digamos así, según Gálatas, que describen el carácter de un cristiano que crece, un cristiano fructífero, un cristiano productivo, un cristiano que ha cambiado. Porque no somos los mismos de hace 5 años. Es más, se lo puedo asegurar, no somos los mismos de hace 7 meses, cuando empezó todo eso que estamos viviendo. Hemos cambiado. La dinámica ha cambiado. Hasta la manera de predicar ha cambiado. No cambiando el contenido, la Biblia no se cambia, por supuesto. Pero la manera de enviar el mensaje, esa sí ha cambiado. Hemos usado herramientas del internet para poder llegar a las personas. Ese es un cambio. Pero ante todo está el fruto que te lleva a cambiar. Otra vez Gálatas 5 nos da la pauta, son 9 sabores de un mismo fruto. La pregunta es, ¿cómo obtenemos esos sabores, ese fruto? ¿Cómo obtenemos esas cualidades que acabamos de leer? Y la respuesta es muy sencilla, a través de un proceso que Dios usa para todos nosotros. ¿Cómo logramos tener esos 9 sabores de ese fruto de la vida cristiana? A través de un proceso que Dios usa. Veamos el proceso. Quiero que vayan conmigo a Filipenses 2, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Aquí lo tengo, te lo voy a leer. Filipenses 2, versículo 12, versículo 13. Dice así la palabra. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, eso es muy importante, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Déjeme aclarar una frase, ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué significa eso? Aparentemente aquí hay una contradicción, digo aparentemente. Algunos leen eso y piensan que hay una contradicción. No que la salvación es por fe y no por obras. Sí, así es. Aparentemente es una contradicción, pero no lo es. Pablo no está diciendo trabajen para su salvación, porque algunas personas leen eso y piensan exactamente eso. Trabajen para ser salvos. Nadie, por mejor persona que sea, puede ganar la salvación. Nadie puede trabajar para la salvación. Nadie puede pagar para la salvación, porque es gracia de Dios a través de Cristo en la cruz, hace 2000 años. Aparentemente hay una contradicción, pero Pablo no dice trabajen para su salvación. Lo que él está diciendo aquí en Filipenses, en ese proceso de cambio que todos llevamos, de crecimiento que todos tenemos que llegar, lo que dice aquí es ejerciten vuestra salvación. Ocupaos
em vossa salvação significa actuem como salvos. Já lo são. Cristo já habita em ustedes, por isso exercitem vuestra salvação. ¿Sabe algo? La persona actúa de buena manera no para ser salvo. La persona actúa de buena manera porque ya es salvo. O sea, es un fruto de la salvación. Entonces, ejerciten vuestra salvación. Actúen como cristianos que son. Compórtense como cristianos que son. Hablen como cristianos que son. Indica nada más nada menos que un ejercicio espiritual. O sea, lo que Pablo decía aquí es cultiva tu vida espiritual. Cultiven sus vidas espirituales. Es como la luz, la electricidad en nuestras casas. La electricidad es la compañía de luz suministra la electricidad. Está ahí, pero somos nosotros que decidimos prender el interruptor. Es esto. Ya somos salvos, Cristo proveyó la salvación, ahora actuemos como salvos que somos. Ahora, el papel de Dios y sus herramientas en ese proceso son muy, muy interesantes. El papel de Dios y sus herramientas para que podamos cambiar y cambiando crecer y transformar nuestras vidas. La primera herramienta que Dios usa para nuestro cambio es la Biblia. La Biblia. La Biblia es la primera herramienta que Dios usa para cambiarnos. Pues a través de las Escrituras, a través de la Biblia, Dios nos enseña cómo vivir la vida que Él quiere que vivamos. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta, no hay nada más. Si alguien está considerando la posibilidad de cambiar de vida, tendrás que leer la Biblia. No dejarla ahí como amuleto, no, leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Si quieres cambiar tu vida tienes que empezar a leer el manual que Dios nos ha dejado, que es su palabra. Su palabra. Por eso, aquí en Gracia y Paz siempre enseñamos eso. La Biblia tiene que ser predicada, explicada y aplicada. Te voy a dar un ejemplo. ¿De qué sirve para la persona que yo predique y diga, ¿sabe qué? Sé santo porque tu Dios es santo. Fantástico, ¿no? Sé santo porque tu Dios es santo. Entonces, la persona termina el culto, la persona sale a la banqueta y dice, ok, pero ¿cómo le hago? Y se frustra. Por eso hay que explicar los pasos a dar. La Biblia es un libro práctico, pero hay que saber aplicarlo. Por eso, si la persona que está considerando cambiar de vida, tiene que entrar a la palabra, tiene que empezar a leer la Biblia. Necesita leerla, estudiarla, memorizarla, meditar en ella y aplicarla. Te voy a repetir. ¿Quieres cambiar de vida? Ok. Depende de la palabra de Dios. La primera herramienta que Dios usa para cambiarte es a través de su palabra. Necesita leerla, la palabra de Dios, la Biblia. Necesita leerla, estudiarla, memorizarla, meditar en ella y aplicarla a tu vida. Porque la Biblia es tan real como tú y yo. La Biblia es tan consecuente como lo era hace 2000 años cuando Cristo fue a la cruz y antes dice el Antiguo Testamento. Por eso la primera herramienta que Dios usa para tu cambio es su palabra, la Biblia. Pero ¿cómo vas a saber si no lees la Biblia? La Biblia es el pensamiento de Dios. ¿Cómo sabrás cómo Dios piensa si no lees tu palabra, su palabra? Número 2, la segunda herramienta que Dios usa es su Espíritu Santo en nosotros. Su Espíritu Santo. Cuando nos consagramos a Cristo, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestra vida para fortalecernos y dirigirnos en todo lo que tenemos que hacer. El Espíritu Santo nos da nuevas fuerzas, nueva vitalidad, deseo y el poder para hacer lo que es correcto. No solo desear y no hacer, sino el Espíritu Santo en nosotros nos fortalece y nos ayuda a actuar como cristianos que somos. A medida que el Espíritu Santo obra en nosotros, nos parecemos cada vez más y más a Cristo. De hecho, dice la palabra de Dios, tenemos que crecer según la estatura del varón perfecto y su nombre es Jesucristo. Si queremos ser como Cristo, debemos que actuar como Cristo. Y la manera de actuar como Cristo es tener el mismo espíritu que Él tiene, significa ser cristiano. El propósito principal de Dios en nuestras vidas es hacernos más y más como Jesucristo. Ese es el punto. El propósito principal de Dios en nuestras vidas. Entonces, todo lo que respira, alaba a Jehová, dice la palabra. Pero ¿sabe qué? Si respira es porque está vivo. Lo que está vivo crece y cuando crece se transforma.
Estamos viendo las pautas para transformar nuestras vidas, el papel de Dios y nuestro papel en la transformación de nuestras vidas. Y ya vimos que Dios usa herramientas para promover el cambio en nosotros. La Biblia es la primera, Espíritu Santo es la segunda. Número 3, la tercera herramienta que Dios usa para cambiarnos son las circunstancias de nuestra vida. Dios nos hace leer la Biblia para mostrarnos cómo debemos vivir. Y luego el Espíritu Santo vive y mora en nosotros y nos capacita para lograrlo. Ahí va. Pero, a una tercera herramienta, pero muchos de nosotros somos, tengo que usar un término que no me gusta, pero muchos de nosotros somos cabeza dura. Aún leyendo la Biblia, aún teniendo el Espíritu Santo, no cambiamos. Y entonces Dios se ve, entre comillas, obligado a usar una tercera herramienta para trabajar en nosotros y cambiar nuestra vida. Y son las circunstancias. Las circunstancias. Te voy a explicar lo que es quebrantamiento en la Biblia. Quebrantamiento es todo lo que Dios usa para hacer en nosotros su voluntad. Y Dios usa las circunstancias para darnos un jalón de orejas. Por ejemplo, si la persona peca y actúa mal y no pasa nada, nunca va a aprender. Pero Dios usa las circunstancias alrededor del pecador para mostrar que él está mal, que él va por mal camino. Muchas veces se requiere una situación dolorosa para atraer nuestra atención. Esa es la verdad. Y voy más allá. Yo no conozco a nadie que se haya acercado a Cristo sin dolor. Quizá tú conozcas a alguien, pero yo no. Todas las personas que se acercan a Cristo es por dolor. Cuando todo va bien, cuando no hay enfermedad, cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando hay alegría, las personas dicen, ¿para qué Cristo, no? ¿Para qué? Pero cuando la situación cambia, y los amigos te abandonan, te falta el dinero, ya no tienes paz, estás enfermo, y ahí entonces cuando buscas a Cristo. Por eso Dios usa en su proceso las circunstancias de nuestra vida para acercarnos a Él, porque nos ama y nos cuida, y nos cuida. Nada llega a nuestras vidas sin el permiso de Dios. Si algo llegó a tu vida, pasó antes por las manos de Dios. Pero tengo que aclarar, si eres cristiano de verdad, si Cristo habita en ti, si eres un hijo de Dios, y entonces, si algo llegó a tu vida, aunque tú no lo creas, pero si algo llegó a tu vida, pasó antes por las manos de Dios. La palabra dice que todo opera para el bien de aquellos que aman y temen al Señor. Amar y temer significa obedecer. Si obedecemos a Dios en todo, y si algo llega a nuestras vidas, aunque no lo crea, aunque parezca imposible de creer, pero pasó antes por las manos de Dios. La pregunta no es, Señor, ¿por qué me sucede eso? La pregunta no es por qué, la pregunta es ¿para qué? O sea, ¿qué me quieres enseñar con eso, Señor? Dios no desaprovecha nuestro dolor. No desaprovecha nuestro dolor. De hecho, la palabra dice que Él tiene contadas todas nuestras lágrimas. No hay circunstancia en la vida de la cual no podamos aprender algo si estamos en las manos de Dios. ¿Tenemos que cambiar? Sí. ¿Transformarnos? También. Pero Dios usa un proceso para lograr tal fin. Y usa herramientas. La primera es la Biblia. La segunda herramienta es su Espíritu Santo. Y la tercera, las circunstancias. Dios nos habla a través de la Biblia. Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. Pero si no capta nuestra atención, Dios usará las circunstancias de nuestra vida para captar nuestra atención. Esa es la parte de Dios en el cambio del ser humano. Pero ¿cuál es nuestra parte? El crecimiento espiritual no es automático. Nada es automático. Cambiar es un asunto de decisión. Tienes que decidir cambiar primero. No podemos sentarnos pasivamente sin hacer nada y esperar el crecimiento. No, el crecimiento viene a través de un proceso que involucra ambas partes, Dios y nosotros. Si queremos cambiar, tenemos que tomar 3 decisiones muy personales. Ya vimos la parte de Dios en ese proceso, pero ahora te voy a hablar de la parte del hombre, nuestra parte en ese proceso de cambio. Número 1, debemos escoger cuidadosamente lo que pensamos. Ay, pastor, ¿a poco se puede hacer eso? Sí, se puede. Sí, se puede. Se puede porque Filipenses 4:8 menciona en eso pensar y da la lista de lo que tenemos que pensar. Por eso el punto número 1 es, debemos escoger cuidadosamente lo que pensamos.
Não somos o que creemos ser. Escute isso. Nadie. Não somos o que creemos ser. Somos o que pensamos que somos. Por isso, a palavra diz, hay que renovar tu pensamento, porque todo cambio empieza aqui. Da maneira em que pensas, actuas, porque assim eres tu. Se vas a cambiar tu vida, tens que cambiar o patrão de tus pensamentos. O cambio sempre empieza com novos pensamentos. Uma nova atitude é fruto de um novo pensamento. Como uma pessoa se converte em cristiana? A pergunta é essa: como uma pessoa se converte em uma pessoa cristiana? Porque se arrepende, al arrepentir-se. E esse cambio foi pensado, porque escute bem isso, a palavra grega para arrependimento é metanoia. Significa literalmente cambiar a mente, cambiar tu perspectiva mental. Isso é arrependimento. Não é ser transformado por voluntad, sino ser transformado por la renovación de nuestras mentes. Ahí empieza el cambio. Porque así como actúas es como piensas. Y como piensas es lo que eres. Por lo tanto, para cambiar ser humano, hay que cambiar el patrón de pensamiento. Y solo Cristo puede hacer eso, pero tú y yo tenemos participación en eso, ¿verdad? La Biblia nos enseña que la forma en que pensamos determina como nos sentimos. Escute bem isso. A forma em que pensamos determina é determinado como nos sentimos, e a forma como nos sentimos determina como actuamos. Assim que, se queremos cambiar nossas ações, devemos cambiar como pensamos. Porque assim como pensamos, é como actuamos, e como actuamos é o que somos. Todo empieza por um cambio de mente. De nada nos sirve cambiar hábitos se não cambiamos nossa mente, nossa maneira de pensar, nosso patrão de pensamento. Isso se logra através da meditação da palavra de Deus. Não é sentar em posição de flor de lótus e cerrar os olhos e dizer e flotar e cambiar. Não, isso não te leva a nada. Não te leva a nada. Queres paz? Pois tenha príncipe de paz contigo, seu nome é Jesus Cristo, e Ele te dará paz. A paz que sobrepassa todo entendimento, disse a palavra. Por lo tanto, como se logra isso? De nada sirve cambiar hábitos, ou seja, lo externo, sem cambiar lo interno. E se logra através da meditação, pero de la palavra. E meditação, a palavra meditação, que está em Josué 1:8, é rumiar. A mesma palavra para rumiar. O que é rumiar? Não quero que malinterpretem o que estou dizendo, pela palavra rumiar como hace el ganado, que come el pasto y pasa a un primer estómago, después a un segundo estómago, después regresa a la boca y sigue. Significa extraer de ese bocado hasta la última proteína. Por eso meditar en la palabra de Dios es rumiar en la palabra de Dios. Significa, si vas a leer la Biblia, tienes que extraer de cada pasaje que lees hasta la última proteína espiritual para tu vida. E repito, Filipenses 4:8 nos dá uma lista de lo que devemos pensar. Em que devemos pensar? Filipenses 4:8 dá uma lista de 8 coisas e termina dizendo, em isto pensar. Então, qual é o nosso papel em nosso cambio? Primeiro, devemos escolher cuidadosamente o que pensamos. Número 2, devemos depender do Espírito Santo. Todos os cristianos têm o Espírito Santo em suas vidas, mas não todos os cristianos têm o poder do Espírito Santo em suas vidas. Uno pensa, a ver, não entendo. É ilógico. Não é ilógico. Todos conhecemos o passagem onde diz, donde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. O original diz assim, donde senhorea o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. Uma coisa é ter o Espírito Santo em nós, e outra coisa é permitir que Ele tenha poder em nossas vidas. A isso vou. O poder do Espírito Santo vem através de uma relação de comunhão com Jesucristo, que é aquele que o envia. Há um passagem na Bíblia que está em Juan 15, onde Cristo menciona o árbol e a rama e diz, lejos de mim nada podeis fazer. Quando tu sacas a rama do tronco, a rama se seca. Não podemos viver nossa vida como se Deus não existiera. O secreto para aprender a depender do Espírito Santo é a oração. La oração. Se não oras, nunca vas a entender isso.
Si no oramos, no tenemos comunicación con el Espíritu Santo de Dios. Y orar, o sea, la oración no es un monólogo, no solo tú hablas, es un diálogo. Tú le hablas a Cristo y Cristo te habla a ti, te habla en tu corazón, te habla con voz audible, te habla a través de una predicación, te habla a través de una alabanza, te habla a través de sueños, te habla a través de visiones. Él escoge el medio a través del cual te habla. Pero todo empieza contigo, você tienes que orar. Platica com Cristo todos os dias, assim como platicas com tu melhor amigo. Não há palavras corretas nem palavras equivocadas, simplesmente abre tu coração e ora. E habla com Cristo todos os dias. Então, a primeira coisa que devemos fazer para cooperar com o campo de Deus em nossas vidas não é ajudar a Deus, é cooperar com Deus. Devemos escolher cuidadosamente o que pensamos. Número 2, devemos depender do Espírito Santo. Como? Orando. E número 3, devemos responder sabiamente às circunstâncias. Responder sabiamente às circunstâncias. Además de elegir nossos pensamentos e decidir depender do Espírito Santo, também devemos responder sabiamente a lo que está a nosso alrededor, ou lo que nos sucede. Te vou contar uma história verídica, por supuesto. Viktor Frankl foi um judeu que sobreviveu a um campo de concentração nazi, Auschwitz. Ele menciona que os nazis le quitaram todo o que tinha e escreveu: "La última de las libertades humanas es la habilidad de escoger la actitud personal ante determinadas circunstâncias." Ele dijo: "Eu decido o que hago. Eu não controlo o que me hacen, pero decido como responder a lo que me hacen." Não podemos controlar nossas circunstâncias, pero sí podemos controlar como reaccionamos a ellas. A isso vou. As circunstâncias são usadas por Deus para a formação de nosso caráter a través de las pruebas. De hecho, a palavra grega para caráter significa provado e encontrado digno de confiança. Isso é caráter. E quero regressar com a história de Viktor Frankl. Quando os aliados libertaram o campo de concentração onde ele estava, lo viram tão mal, pero tão mal, que um oficial aliado lhe perguntou: "Quem te hizo isso?" Porque le haviam roto os dedos, as pernas, ou seja, estava em estado deplorável, não? Sí se salvou, claro, por supuesto que escreveu, era um escritor judío e escreveu mais depois. Pero se indignaram tanto como ele estava, que um oficial aliado levou a Viktor Frankl em uma reja onde haviam colocado todos os nazis. Havia alambre de púa e aí colocaram dentro os nazis. E esse oficial entrega uma pistola a Viktor Frankl, entra, encontra ao oficial que te hizo essa tortura e mata-lo. Assim foi. E Viktor Frankl, então, empoderado com el arma e enojado, claro, com os únicos dedos sanos que tinha todavía em sua mão, entra e busca ao oficial que lo havia torturado por 2 anos e meio. E lo encontra. Estava meio que escondido, e lo encontra, levanta el arma, pone el arma na cabeça do oficial nazi, e assim como pone el arma, baja el arma. Quando sai de aí, entrega el arma ao oficial que le havia dado, e o aliado dijo: "¿Por que não lo mataste?" Exatamente por isso ele dijo: "A partir desse momento eu decido como responder à agressão." E decidi não ser como ele. Queda a enseñanza. Devemos responder sabiamente às circunstâncias. Quais ferramentas que Deus usa em nosso campo, então? Deus usa a Bíblia, há que lerla. Deus usa seu Espírito, há que ter comunhão com o Espírito Santo. E se não entendemos, nem por la Bíblia, nem através de uma comunhão com o Espírito Santo, Deus usará as circunstâncias a nosso redor para poder dizer-nos que é o que Ele quer de nós. Essa é a parte de Deus. Qual é a nossa parte no campo? Devemos escolher cuidadosamente o que pensamos, devemos depender do Espírito Santo e devemos responder sabiamente a las circunstâncias. ¿Por que não oramos? Cierra tus ojos. Senhor Jesus, graças por esta noite, Senhor, por essa enseñança. E nesse processo que estamos levando, Senhor, com essa pandemia, com essa enfermidade, guia-nos a toda a verdade, Senhor. É momento
de agarrarnos a ti, no de abandonarte, porque tú nunca nos abandonas, Señor. Pon en tus manos, Padre, a cada persona que me está viendo, a cada familia alcanzada con ese mensaje, Señor, y ayúdanos a cambiar, porque todo lo que respira te alaba, y si respira, está vivo, y si está vivo, crece, y cuando crece, se transforma. Por eso ayúdanos, Señor, en esta transformación, para que seamos todo lo que tú quieres que seamos, Señor. Amén. Yo espero que te haya ayudado ese mensaje. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos domingo. Bye.